Qué lindo verlos. Uy, pero estás de modo alien. Ali, tú linda como siempre. Las claquetas en las orejas divinas. O sea, perfecto. Sonido, sonido. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Súper bien. Excelente. Muy pocas palabras, pero muchas gracias. Puntuales. Pocas palabras, bastante guión, ¿ah? Bastante de escritura. Me gusta. Vamos a empezar sabiendo cuál es la principal inspiración para escribir estas historias. ¿Cuál fue? No se peleen por el micro, pues. Ali, adelante. Creo que reviendo todo, incluso lo que dirigí, lo que no dirigí, lo que tuve la fortuna también de ver de mi colega y amigo Alberto, creo que es sacar todo lo que tenemos dentro. Creo que la escritura para muchas personas es distinta, creo también mucho, se lo contaba ahorita Sergio en una entrevista cortica, de que hay personas que, por ejemplo, escriben desde la investigación, otros que escriben desde la imaginación. Y a pesar de que todo eso sí hace parte del proceso de escritura, creo, y me atrevería a decir un poco con atrevimiento, por parte de Ada, pero especialmente por mí y viendo pues las historias, que es la ganas de sacar todo de pronto lo que no hablamos con todo el mundo o lo que vivimos. No significa que pongamos nuestra vida tal cual, pero es como que a través de la ficción dejamos ir todo lo que de pronto no necesariamente nos atormenta, porque también aquello que nos apasiona o hace parte de nosotros. Al menos a mí, para mí funciona así. Ali. Bueno, por mi parte es algo también por ese estilo. Creo que como escribir estos cortos y todo el proceso de hacerlo, yo que pues hay dos, y son como un tanto diferente uno del otro, es como agarrar parte de lo que soy y como intentar contarlo de alguna forma como diferente, que no sea como tal cual, como esta anécdota, sino como darle un toque diferente y como hacer como esa catarsis de liberarte en lo que escribes y, y hacerlo, siempre busco como la forma de que el trabajo como que haga sentir a las personas algo. Cuando me dijiste que estabas como emocionada, así como saltando en la silla, pues eso me llenó como que es como que pude haber escrito esto y que a la gente le generó algo. Es como lo más importante al escribir. No, fue genial, genial verlos y sobre todo identificarse con lo que vimos, porque son cosas que uno dice, no me pasará, pero el mensaje es mucho más profundo, porque ella no estaba realmente comiéndose, no le estaban comiendo el pudín, como uno diría, ¿no? Estaba, era algo mucho más, ay, perdón, no fue mi intención, era algo mucho más profundo, ¿no? Ay, perdón, no fue mi intención, lo prometo. Hablando de eso, de que es muy importante identificarse con las historias, ¿por qué creen que escribieron justo en esos momentos de sus vidas esos guiones? ¿Por qué en ese momento y no en otros? ¿Estaban viviendo algo específico? Ok, bueno, por mi parte, Julián vio luces. No es que estaba pasando por algo en específico, pero algo que quise hacer con Julián vio luces fue como hacer una carta a mi yo de pequeño, porque yo de pequeño era Julián. Yo veía videos en YouTube de sirenas reales en el mar, o como alienígenas captados en cámara. Entonces era como hacer una carta como de amor a este yo que también estaba como loquito y se metía como en estos viajes. Y luego con Icarus creo que sí es más como más personal, como una búsqueda interna, que aparte igual con Icarus me inspiré, si vieron en los créditos al final sale que está como inspirado en un video musical, me inspiré en ese video musical porque cuando lo vi conecté con lo que sucedía como al inicio. El video musical tiene como una historia corta al inicio que es como de una chica que es como la premisa del corto, como esta chica que quería tener las alas y su madre le dijo que no y ella hace un pacto con una bruja del pueblo como para tomar venganza en su mamá. Entonces eso conecté mucho con eso, y quería como darle un giro como a la forma en la que se cuenta en el video musical y como poner un poco de mí en esa historia que me inspiró tanto. La verdad sí tiene que ver mucho con el momento que estaba viendo en esa parte de mi vida particularmente. 18, 19 lo trabajé con muchas personas que están aquí también, de hecho, hace ya más de un año, o sea, primer semestre de 2024, esa parte de mi vida. Y creo que como era la primera vez que tenía la oportunidad, a pesar de que ya había dirigido antes, de dirigir tan formalmente, dije, quiero hacer algo muy amplio para que al mismo tiempo sea muy
puntual. Entonces, por eso se tratan tantas cosas como la sexualidad de Adriana, de pronto su pasión del teatro, de pronto el hecho de irse de casa, de terminar una etapa, de una brecha de tener 16 años y cumplir 20, justamente cuando yo empecé a trabajar en el proyecto, acaba de cumplir 20 años en ese momento. Y estaba recapitulando todo desde el inicio, desde que yo terminé el colegio, que para mí fue un punto y aparte, porque era como ahora sí puedo decir qué hacer con mi vida, o sea, ahora todo depende de mí o algo así. Y todas esas cosas quería convergerlas, pero tampoco como decirle, o sea, tampoco saturar al público, al espectador de, espera, no sé qué parte estoy viendo. Entonces decidí tener como una voz conductora que eran los míos de ella a través de la familia. Entonces por eso no se la comen literalmente, pero creo que a muchos nos ha pasado en cualquier tipo de encuentro, no tiene que ser necesariamente familiar, donde nos sentimos confrontados y sentimos que nos están comiendo vivos. Entonces decidí tomar la metáfora a algo pues literal. Entonces sí tiene que ver con algo que estaba viendo en mi vida, no de forma literal, pero sí con muchas cosas que estaba viendo en ese momento. Me iba del país, estaba descubriendo cosas de mí misma, de lo que me gusta, de quería hacer, de mis dinámicas con las personas que yo amo, que yo estoy muy agradecida con ellas porque aquí está toda mi familia, entonces no todos los amo mucho. Así que no necesariamente es muy literal porque pueden ver, tengo la fortuna de tener una familia que me apoya con todo, pero sí plasmé muchísimo de mí misma ahí y sí tenía que ver mucho con ese momento y justamente pensaba eso cuando lo estaba viendo como, o sea, está tocando otras fibras de mí ahora que lo veo después de tantos meses. Soy otra persona y tal vez estoy del otro lado que la persona que lo escribió tenía tanto miedo de llegar. Y por eso creo que escribí a Adriana como una persona que parecía sentirse muy cerca del fracaso porque no sabía qué me esperaba y todavía no lo sé. Y creo que eso también me encanta y creo que ver lo peor que podría pasar en el corto me dio alivio también. Qué bonito, Ali y Adal, ver también cómo ustedes se vieron desde cuando empezaron a escribir estos cortos, ahora que hay una evolución siempre como escritores, como directores y como productores audiovisuales. Y yo también le quería preguntar, en ese proceso creativo, ¿ustedes hacen algo específico? ¿Cómo es su proceso creativo? ¿Siempre hay adelante, retrocesos? ¿Cómo funcionan ustedes? ¿Tienen algo en particular que hagan? ¿Alguna anécdota que quieran contar? Yo soy muy rutinaria, o sea, a mí me encanta como hacer rituales porque siento que eso inconscientemente obliga a mi cerebro como a que las ideas fluyan más. Entonces, siempre escucho música, siempre, o sea, yo no puedo escribir sin música, o sea, no puedo. Apenas tengo una idea, la anoto donde yo tengo, o sea, si tengo un papelito o el celular, lo que sea, siempre la escribo. También la discuto mucho cuando ya está un poco más avanzada y ahí me doy cuenta como otros insights que tienen otras personas y digo como, ah, no, esto lo puedo llevar a este lugar y puedo hacer esto con esto. Entonces, creo que mi rutina siempre es anotarla, editarla, editarla, editarla. Cuando ya esté segura, sentarme con música y a veces duro 3 días pegadas al computador y no paro, 4 o 5 días, lo que sea necesario, no paro, no paro, no paro y después de ahí sí la dejo como fluir con demás personas porque soy un poco controladora, pero sí, creo que mi rutina es siempre la música y hacer de mi vida la idea, o sea, mi vida se convierte solo en eso prácticamente. Bueno, estaba intentando como buscar algo para quedar bien y sonar que, que tengo como un proceso. En realidad no tengo, mi proceso es como muy caótico. Em, sí, con Julián Bioluz, lo primero, algo que sí hago es como hacerle como una playlist a cada historia. Entonces, como si se me viene una idea, lo primero que hago es como buscar música, como que tenga como la misma vibra, la vibra que quiero transmitir. Pero ya luego de eso es mucho caos. Carlos, si está por aquí, él está consciente de eso, que yo le mando como mis borradores de los cortos y me corrige, él es como mi editor personal, digo yo, no sé. Pero, o sea, hasta salimos de pelea y todo porque escribo extraño, escribo como por bloques y a veces entrego como, cuando estoy en el guión, hay veces que escribo solo como escena, pasa esto, y luego escribo otro, pasa esto, y luego sí en la siguiente escena hay como toda la escena desglosada completa, los diálogos, y ahora el que sigue pasa tal cosa, y ya luego dejo 2 escenas vacías, entonces vuelvo a subir, es un proceso muy caótico, pero que me sirve porque siento, pues cuando los escribo, estoy como, yo camino por toda la casa, aparte cuando estoy escribiendo, entonces estoy como actuando la escena, entonces camino y se me ocurre como, ah, bueno, esta escena de antes podría ser así, entonces voy y escribo la escena, y no me paro hasta que no la termine, entonces me vuelvo y levanto y camino por toda la casa y escribo la otra. Es caótico, o sea, de verdad estaba pensando para decir algo como quedar bien y así como, uy, no, miren, este es el proceso,
yo me siento, busco un café, empiezo, no, en realidad es muy caótico. Y yo creo que la mayoría de las amistades de Alberto nos hemos dado cuenta un poco cómo es que Alberto también se ingenia unas cositas un poco difíciles y como Ali también tiene una mente muy creativa para armar sus guiones, pero ambos muy espectaculares. Y para terminar con las preguntas que les estoy haciendo yo y abrir las del público, ¿ustedes creen o cómo creen que influyó en ustedes este contexto barranquillero, que al final termina influyendo en uno de una manera importante? Bueno, principalmente fue en Julián Vio Luces. Quería como mostrar cómo sería si alguien dijera que fue abducido por los alienígenas. Un video que fue como importante fue el video de Encuentran al fantasma de Michael Jackson en Malambo. No sé si saben cuál es, porque es como esto de que acá en la costa se vuelven como muy famosas unas cosas como un poco absurdas, como la piedra que cayó y la gente que pensó que era un meteorito, cosas así. Entonces era como este muchacho puede llegar a las noticias a decir como que me abdujeron los aliens, y cómo sería, pues, si un muchacho de acá de Barranquilla hubiera dicho que lo abdujeron los aliens, ya como que hubo gente que realmente le creyó porque pues está en las noticias y todo, pero aún así como esta duda de si le pasó o no. A mí me influyó 100% haber crecido en Barranquilla, ser parte de Barranquilla cuando escribí 16-19. De hecho, fue como de las cosas que yo tenía claras desde el comienzo, como que yo quiero que mi historia la vean y digan como, no, esta protagonista está en Barranquilla 100% y su familia está allá y toda su forma de pensar es como la idiosincrasia y todos los paradigmas sociales y todo es barranquillero. O sea, yo lo quería así, o sea, estaba tan obsesionada que cuando estábamos haciendo el casting, llegó André, que hizo de Adriana, y yo dije, ella es perfecta, pero tiene acento español. O sea, ¿qué hago? Y ella trató de matizar un poco el acento y también tiene como el acento venezolano ahí revuelto porque ella tiene varias raíces y trató de hacer su mayor esfuerzo, pero al final yo le dije como, fluye ya. Y decidí como darle más valor a lo buena actriz que es, porque ella es increíble. Pero yo estaba así como, no, o sea, es que de verdad no puedo, necesito una actriz que sea así, yo la quería morena, o sea, estereotípica. Quería todo lo más estereotípicamente barranquillero y creo que eso también se nota mucho en el guión porque creo que parte de la columna vertebral del guión es que está pasando en Barranquilla. O sea, tal vez una chica como Adriana, no sé, en una ciudad metropolitana, norteamericana, eurocéntrica, no sería un problema que quiera decir como, hola, tengo una sexualidad de pronto no tan común en lo, sé, en lo normalizado y quiero dedicarme al teatro. Es como, no, chica, o sea, es la fila, hay 200.000 más en Nueva York, pero acá en Barranquilla es como o sea, ¿qué haces con eso? O sea, ahora cómo vives tu vida. Entonces, 100% tuvo que ver conmigo y creo que también con la parte de irse, porque yo estaba a punto de irme a Barranquilla y creo que no me había ido y ya estaba como con una melancolía extraña sobre volver. Entonces, creo que con este y todos los proyectos que haga siempre Barranquilla va a tener una huella ahí. Qué bonito escucharlos y responder a estas preguntas. Ahora vamos con las del público. Vamos a empezar con 16-19, pero acá tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con la de Luisa Juan, porque también yo quiero saber. Y me dijiste que estabas harta de explicar esto, pero ¿por qué el nombre de 16-19? Me gustó mucho, por cierto, dice Luisa. Oh, gracias, Luis. Ese nombre, o sea, sí hubo mucha estructura detrás de él, pero recuerdo que, o sea, fue como un anillo al dedo cuando por fin dije como, ok, sí. O sea, fue así. Recuerdo que justamente estaba hablando con Luisa y con Estefanía, que fueron mis manos derechas prácticamente en el proyecto, además de Carelis y Karen, que también les agradezco desde acá. Y como hablaba hace un momento, hablaba de dos momentos importantes de mi vida, que es cuando cumplí 16 y cuando estaba a punto de cumplir 20. Entonces, quería como hacer algo que convergiera todos esos años, pero en solo como 15 minutos. Y dije, ok, pero es perfecto porque está hablando de todos los cambios que está viendo la protagonista desde esta edad a esta edad. Entonces los 16, porque en mi caso fue la edad que yo me gradué del colegio, decidí dedicarme pues a la comunicación social, me estaba descubriendo también como individuo, etcétera. Y los 19 porque estaba a punto de dejar como esa década y para mí, aunque sea algo solo como de papel, significaba mucho decir como ahora tengo 20 años, o sea, como que ahora suena muy en serio, tiene demasiada carga.
O sea, hay tantas cosas, semiótica te trata de eso, que es como ahora tengo que ser una adulta, o sea, ni siquiera a los 18, sino a los 20 sentí eso. Entonces ahí Luisa me dijo como, también podemos jugar con eso sobre la hora, que si se dan cuenta eso también como que ocurre en el cortometraje. Entonces, creo que es un lapso de tiempo que tiene que ver con la edad de los cambios de la protagonista y también pues los míos que plasmé ahí, la edad de nacimiento de la protagonista, y eso es como dos corchetes en la vida de ella. Wow, lo pensaste mucho, Ali. O sea, ¿te tomó mucho tiempo definir el nombre? No, o sea, fue en una conversación con Luisa y Estefanía, pero, o sea, es como esas veces que tú dices una cosa, pero detrás de esas cosas hay como una cadena de pensamientos. Entonces era como que todo iba súper rápido y yo, o sea, ya había pensado en 16, 19, pero todavía no acababa como de estructurar por qué había decidido eso. Entonces fue automático, pero Luisa y Estefanía me dieron, o sea, me ayudaron o me dieron asistencia en poner en palabras por qué había decidido eso. Muchas gracias, Ali. Vamos con una pregunta de Julián Bioluces. Adalberto, dice Marisol, ¿por qué decidiste ambientarlo en 2019? En 2010, perdón. Bueno, ya explico un poco como lo de los videos de YouTube y creo que es eso. Yo hice de hecho una investigación por completo, parece que no, pero me senté como toda una noche y encontré un artículo, un estudio, no sé cuál sería el nombre, como una investigación, sí, que hablaba de por qué los casos de abducción alienígena habían disminuido en el tiempo, porque si recuerdan, se dan cuenta como en los 80, 90, la gente estaba como full obsesionada con el cuento de los alienígenas, de que nos van a conquistar, y ya con el tiempo, pues esto, pues ya ahora que alguien te diga, no, me abdujo un alienígena, creo que es como, ¿qué te pasa? O sea, a ver, psicólogo. Entonces, quería como buscar este periodo de tiempo, cuando leí eso, donde pues que alguien te dijera que fue abducido por los alienígenas tuviera como sentido. En la investigación hablaban de que el patrón de esta desaparición de las personas que dicen que fueron abducidas por los alienígenas es con la creación del celular con cámara. Porque pues ya la gente tiene como la oportunidad de grabar cualquier cosa que le sucede y si te abdujo un alienígena, pues ¿por qué no lo grabaste? Entonces, quería buscar este periodo de tiempo como que fuera en la línea de esta transición, porque quería agregarlo de los videos de YouTube, de el muchacho que está como loco metido en el cuento de los aliens, esta transición entre el mundo antes de que existieran los celulares y la gente pudiera pues grabar unos alienígenas y como justo en la línea en que está empezando el internet y ya la gente pues te va a dejar de creer todo lo que estás diciendo. Igual la historia va a ser ambientada no en el 2010, sino más atrás, pero mi directora de arte casi me tira de un edificio, entonces pues luego de una conversación decidimos que iba a ser como el 90 y algo. Pero pues mi directora de arte no iba a conseguir cosas de los 90 y iba a ser muy difícil. Y decidimos que, como luego de una conversación que era en los 2010, que ya pues existía como Facebook y empezaban a aparecer las redes sociales. Entonces sí, esa fue la razón. Muchas gracias, Adal. Vámonos con una pregunta para Ícarus. Que, bueno, ahí dice Mari un ángel, no estoy muy segura de cuál es el nombre, pero Mari dice, por favor, ¿pueden repetir el cortometraje? Fue el primero que vi y no lo pude procesar bien. Perfecto, pero vámonos con la pregunta. Mari, puedes verlo, por supuesto, en otras exposiciones que tendremos, así que no te preocupes. Vámonos con una pregunta de Sofía Hernández. ¿Cuál fue la inspiración para el apartado visual del corto? Ok, la inspiración pues está al final, el video musical, y visualmente creo que eso es algo que debería responder Gaps, porque directora de arte, porque realmente cuando trabajo con Gaps le tengo tanta confianza que le dejo como mucho de lo creativo a ella, porque confío plenamente en ella, entonces no sé, me gustaría como darle el micrófono y que ella respondiera, ponerse. Adelante, adelante. Ay, ¡Woo! ok. ¡Gaby! Hola, ¿cómo están? Bueno, no esperaba responder una pregunta hoy. Gracias, muchas gracias, Adalberto. Muy amable de tu parte. Ay. Bueno, en el caso de Ícarus, yo me guié mucho con cómo sería la paleta, hablando de
de Los Ángeles, entonces me tomé como el tema de buscar qué tipo de alas significa, busqué mucho significado de qué puede significar tener las alas más curvas o que sean más grandes, más pequeñas, también el tema de los colores, si se dan cuenta, no todas tienen el mismo tipo de ala y eso fue pensado. Los colores también, el hecho de que la mamá que tira a su hija tuviera las alas negras tenía un significado detrás, o sea, pensé que fuera esa sensación de que ella estaba demasiado sobre la vida de su hija y por eso decidí que ese fuera el color de sus alas. Las chicas que tienen estas alas un poco más sencillas, entre comillas, que se sentirá como más puro, por eso pues también lo hizo de esa manera. Entonces yo siempre me guío mucho de primero encontrar una paleta, encontrar como unos colores que pueden definir el corto y de ahí buscar qué puede definir a cada personaje. Siempre le pongo como una paleta específica a los personajes. Si se dieron cuenta, la principal más que todo va del blanco, de la pureza, como de esta inocencia, y pues ahí también iban sus outfits, y sus outfits van evolucionando y cambiando según lo que su mamá quiere y espera de ella, y era como toda la diferencia con estas chicas que ella veía, que tenían colores más fuertes, que llamaban más la atención, que no les molestaba como explorar un poco con la ropa. Y no sé, ¿qué más? Listo, muchas gracias, Gaby. Gracias, Ali. Gracias, Caps. Y gracias, Adal. Qué bonito tenerlos el día de hoy. Y muchísimas gracias a ustedes por venir.